Esto es El Lunes. Y vamos a empezar con los temas que no son el tema de hoy, como por ejemplo la salida en falso que tuvo la ministra de Minas, Irene Vélez, la semana pasada en un foro en Cartagena. Es un tema más complejo de lo que parece por muchas razones. Para empezar, yo sí creo que es importante que las figuras públicas y sobre todo las políticas se sometan al escrutinio público y por parte de la prensa. Y de hecho, la misma ministra lo piensa, como quedó claro en este video. Pero pues me disculpo con los medios, realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo pues en este camino. E incluso creo que es importante que una figura pública, sobre todo si tiene poder político, se someta a preguntas de todo tipo, incluso las preguntas más idiotas, como cuando le preguntaron a Juan Manuel Santos si había comprado el Premio Nobel de la Paz. Creo que es una virtud deseable en un político la paciencia, pero al tiempo creo que sí existe especial agresividad porque se trata de una mujer, como lo muestra este otro video. Ustedes, y al discurso parecía como si estuvieran equiparando la minería, gran minería, con los mineros informales en el país. Ay, querida, pero mamita, ¿no te das cuenta de lo que estoy preguntando, por Dios? Ay, querida. Mamita. Yo insisto en el cuento del escrutinio, pero acerca del maltrato ya ahí no estoy tan de acuerdo. No creo que nadie tenga que someterse a eso y estoy seguro además de que este video no sería así si se hubiera tratado de un funcionario, hombre. A ver cuándo es que un periodista le va a decir ay papito o papi o el muy sabroso papu a un ministro en una rueda de prensa. Y ojo, es posible que la ministra ni siquiera le haya oído al periodista, pero es muestra de hasta qué punto se está dispuesto a tratar mal a una persona, en gran parte por su género y en parte también porque sienten que están en orillas distintas y no le deben respeto, sobre todo a alguien que, como ya quedó establecido por el asunto de los tenis, no parece una ministra. Y es ofensivo también que se equipare esta salida, descortés y caprichosa y soberbia si quieren, pero ocurrida en el marco de un debate político y una rueda de prensa álgida, con el video en el que Alex Flores, embuchado del pacto histórico en el Senado con expediente de alta impresentabilidad, ofende borracho a un policía que no le ha hecho nada en las calles de Cartagena. No es lo mismo, por si acaso. Pero lo que me parece más preocupante de todo esto es hasta qué punto se quiso usar este episodio para eludir un debate muy urgente sobre la crisis climática que no sé si se han dado cuenta, pero está ahí al caer. Así como la forma en que se está simplificando el debate sobre el decrecimiento. Yo personalmente no estoy aún en posición de defender ninguna de las muchas propuestas que existen, si el decrecimiento que propone la ministra Vélez o el crecimiento sostenible, el crecimiento consciente, el crecimiento verde, etcétera, etcétera. Cuando esté en la capacidad de defender algún modelo o alguna posición, lo haré. Pero sobre todo, haré todo lo posible por no forzar argumentos bobos como lo hace Luisca en este tuit, en donde pega con babas muchos verbos distintos que no solo no tienen nada que ver, sino que no son ejercidos desde el mismo sector de la sociedad. Es decir, trata de argumentar que decrecer, que es lo que se espera de una economía como la americana o la alemana, es exactamente lo mismo que democratizar, o bueno, democratizar, que es una labor que se propuso el gobierno actual con otras cosas completamente distintas y al tiempo piensa que todo eso es lo mismo que tributar, que es algo que hace uno, o que hace, mejor dicho, la sociedad civil, u ocupar, que es algo que se ha hecho con tierras en el Cauca sin el permiso ni la anuencia de nadie. Entonces, no vamos a hablar de decrecimiento para no luiscarlearnos, pero ya que hablamos de ocupar, nuestro tema de hoy tampoco será la ocupación de tierras por parte de comunidades indígenas que llaman a estos actos recuperación de tierras. Pero sí vale la pena dejar dichas un par de cosas, porque no se trata, en este caso tampoco, de un problema simple. Lo primero es que pese a que Petro prometió en su discurso de posesión como presidente que la tierra o las tierras que están en poder de la SAE iban a retornar a las manos de las comunidades indígenas y en general de la gente, ese es un trámite que se demora, porque la burocracia y porque eso no es como repartiendo cualquier cosa, así como mira tu tierra, por lo cual el gobierno ha sido enfático en pedir que cesen las ocupaciones. Lo segundo es que este tema en general ha sido tratado de forma muy indelicada por los medios y sobre todo para variar muy racista, usando apelativos denigrantes y llamando abusivas e invasoras a las comunidades que desde la conquista española han sido despojadas de sus tierras porque, ojo, cuando ellos llaman recuperación de tierras a lo que están haciendo,
están desconociendo el conducto regular y están pasándose por encima de códigos y de la ley, pero no están diciendo nada en vano, ni carecen de razón, ni tampoco fueron despojados de su tierra solamente en el siglo XVI. Esto es un proceso que ha llegado hasta hace realmente muy poco y que sigue pasando porque estamos en números pico de desplazamiento forzado. Lo que pasa es que de nuevo es un asunto complejo, muy complejo, tiene muchas capas. Por eso han sido los mismos Giovanni Yule, indígena NASA, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y la vicepresidenta Francia Márquez, quienes han tenido que poner la cara y pedir que por favor cesen las ocupaciones, porque sí hay un tema de racialización que subyace a todo, incluyendo al problema gigantesco y al gigantesco negocio de la tierra en este país. La cosa va mal, sobre todo porque el ESMAD, sí, el ESMAD, que fue enviado a hacer el desalojo, aparentemente usó armas de fuego, según la denuncia del CRIC en su cuenta de Twitter. Sí, yo sé que el ESMAD es el que normalmente hace ese tipo de labores, pero históricamente las ha hecho mal. Y por eso es tan importante ser cuidadoso con estos temas, porque no basta que el gobierno sea el del cambio y la unidad y yo no sé qué. Son años de exclusión y violencia que pueden no justificar lo que están haciendo las poblaciones que ocupan los terrenos, pero tampoco el lenguaje con el que se las trata, ni los presuntos abusos de la fuerza pública, que en el pasado se ha probado que no fueron presuntos. Por lo que, una vez más, desde esta pequeña tribuna pido que por favor se privilegie el diálogo sobre la fuerza. No importa que sientan que tienen que probarle a la derecha que tienen la sartén por el mango, no importa que tengan que hacer cumplir la ley, solamente el diálogo y la inclusión abierta y plena pueden crear soluciones a largo plazo, y no los grupos de defensa solidaria o como quiera que José Félix Laforie estaba llamando a su súper innovadora idea de poner a los ganaderos a autodefenderse de indígenas y campesinos, algo, por supuesto, inédito en la historia de Colombia. Y ya que hablamos de inclusión, este mismo principio aplicaría para que se dé un diálogo amplio y sobre todo muy sosegado en Chile, que lastimosamente votó por el rechazo a la nueva constitución en un nuevo episodio de ese agridulce intercambio de aprendizajes entre las dos repúblicas, en el que ahora Chile aprendió de Colombia a sabotear o autosabotear un proceso de cambio con vacíos de comunicación que dieron paso a una desinformación tan extrema que la gente empezó a llamar venganza, lo que era una reivindicación histórica en nombre de todas las formas de vida y las poblaciones racializadas. Y no es que revivió Pinochet, como dijo Petro en Twitter, ni es que la gente quiera que se quede la constitución del 80 de Pinochet, como dicen del otro lado. Son sectores que no habían votado y esta vez fue obligatorio votar. Y algunos sectores que ya habían votado pero que sintieron que era demasiado cambio. Y obviamente gente que siente miedo al cambio y también muchísimas mentiras. Y todo esto hace parte de un proceso que hay que respetar. Ojalá sepan también entender que pueden encontrar una vía y definitivamente no tienen que volver a la constitución del pasado. Pero ya que hablamos de quienes luchan en pro o luchan en pre porque quieren regresar al pasado, tenemos que hablar de las protestas en el aeropuerto que buscan que se eche para atrás la medida que abrió el oratorio del Dorado a todas las religiones y creencias, que era lo apenas lógico, desde lo que aparece escrito en la Constitución hasta el gasto que supondría el otro extremo, que es ponerse a abrirle campo y construir un oratorio distinto para cada una de las religiones, porque entonces ¿qué va a pasar con los ateos? Y entonces ¿dónde quedan los agnósticos? Y etcétera. Pero que a este grupo de católicos que estaban más desocupados que Adán y Eva les parece lo peor. Y yo de verdad no sé qué es más ridículo. Si primero la pelea por un oratorio que la verdad es un lugar secundario a cualquier postura sobre la vida espiritual de la gente y a cualquier religión, que no es visitado por tantísimas personas y que supone una comodidad, sí, que se agradece, pero que no es urgente, ya que todos los que fuimos educados en la fe católica, incluso quienes la abandonamos, sabemos, porque nos lo enseñaron, que podemos orar en cualquier lado. No se necesita un oratorio, ni es importante estar en un lugar específico, si se ora con devoción. Orar no es un sacramento, no es un rito, ni es un ritual. Y en el catolicismo no existe el ecumenismo como un pecado o como algo malo, y pues cuidado, porque se trata de la religión que todavía tiene la enorme mayoría de los feligreses en Colombia y Latinoamérica, incluso con el crecimiento vertiginoso de otras iglesias cristianas. Y segundo, si lo más ridículo entonces podría ser esa lucha estúpida en pro de la exclusión, porque no le cabe otra palabra, de un grupo de gente que tiene una catedral en la plaza central de la ciudad y más de 5.500 parroquias y aún así siente que la están discriminando.
o reemplazando o borrando, que no solamente es un problema social y cultural, sino además un problema de aritmética en donde no se sabe cuál es la función o la diferencia numérica entre una minoría y una mayoría. Y se sienten que los están excluyendo porque le abren las puertas del oratorio del aeropuerto al resto de creencias. Exactamente lo mismo que quienes creen que están reemplazando a los blancos en Estados Unidos con afroamericanos y judíos, o quienes creen que las mujeres trans, que corresponden más o menos al 0.2 de la población mundial, son producto de una conspiración para sacar a las mujeres, que son más del 50% de la población mundial, de sus espacios, que sí, han sido espacios ganados con años de lucha y sufrimiento, pero que no justifican, porque nunca se justifica que se pelee por sacar a alguien cuando llevamos tanto tiempo luchando para que se incluya a toda la gente. Y no se trata de un asunto de libertad de cultos, porque la libertad de cultos está pensada precisamente para proteger a los cultos que están queriendo ser discriminados e irrespetados, así como la libertad de expresión no protege los discursos excluyentes y la exclusión es un tipo de violencia. No hay derecho que proteja a quien busca negar el derecho de otra persona a hacer lo que es y creer lo que cree, o mejor dicho, no todo el mundo cabe. Pero a quienes se excluye en realidad es a quienes buscan imponer la exclusión de otros. O mejor dicho, no se debe ser tolerante con la intolerancia. Y como no todo el mundo cabe, es una vergüenza que en este país se tenga el Consejo Nacional Electoral en tan pobre concepto que se acepte en él, sin chistar, a un tipo que tiene encima una acusación de feminicidio cuya única resolución jurídica ha sido la preclusión de términos y nunca una declaración de inocencia, a un tipo que está investigado por la Corte Suprema de Justicia en un caso de fraude procesal y a una heredera de la parapolítica. ¿Quieren pelear para echar gente de sitios? Mejor démonos la pela de estar más pendientes de instituciones que acaban siendo cruciales en años como este, porque parece que ya todo el mundo se le olvidó hasta qué punto el CNE es una entidad crucial en años electorales como este, incluso más crucial que el registrador. Eso también entra en el control político, y el control político no solo es fundamental, sino que está siendo muy mal hecho por parte de la ultraderecha de este país. Como se puede ver en este tuit de nuestro vicepresidente, que fiel a su costumbre de desinformar, ofende la más mínima inteligencia y, de paso, al equipo de diseño de The Economist, cuando todo el mundo le cayó encima, salió a decir que él sabía que era un meme. Pero ya una vez se había creído que Rodolfo Ginás no había entendido el sistema de Transmilenio de la ciudad y llamó la atención sobre eso y dijo que faltaba gerencia y resulta que todo era una noticia de actualidad panamericana. Entonces yo no lo sé. No sé qué creer. Yo no le creo. Y obviamente hay peores, como este tuit de quién será, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, la futura fórmula vicepresidencial de cierta senadora. Un tuit revictimizante con las personas asesinadas que enlaza una cosa con la otra sin más y busca, me imagino, vengarse de las muchas veces en que se llamó al gobierno Duque a responder por la vida de tanta gente y hacer algo para que parara la violencia, pero de forma, ¿cómo no?, muy violenta. Y ojo, que de verdad estamos en una escalada de violencia horrible, que tiene que parar. Violencia en Buenaventura, asesinatos en la capital, masacres y amenazas que persisten contra la vida de líderes sociales y excombatientes firmantes de los acuerdos. Nadie desconoce eso. Y lo que se pide, al contrario, es que los gobiernos actúen y dejen de violentar a la gente, no que reconozcan como propios los asesinatos de otros, pero tampoco que se escuden en que no son ellos quienes los están matando para dejar que todo siga así sin más, que era lo que se estaba haciendo. Por eso también ganó el que proponía ser diferente a eso y esperamos, de verdad esperamos que lo sea y frene esta ola de violencia que nos tiene ahogados. Por eso quiero cerrar este monólogo repudiando el ataque que asesinó a 8 policías en San Luis, municipio del Huila. En este espacio siempre hemos repudiado la violencia asesina de cualquier lado y contra cualquier lado. Y esta no va a ser la excepción. No hay violencia que esté justificada ni pueda pasar sin que se la rechace. Estos ataques cobardes deben cesar y todos los esfuerzos para que por fin tengamos paz, una paz que proteja también a la fuerza pública, debe hacerse. Por eso, nuestro tema de hoy es la apertura por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz del macrocaso 008, que investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en connivencia con fuerzas paramilitares y terceros civiles. El anuncio de la apertura de este macrocaso se hace al tiempo que se dice que se va a aceptar en la JEP a Salvatore Mancuso y a Jorge 40, jefes paramilitares que tienen mucho por contar, pero que ya tenían una jurisdicción asignada, que era Justicia y Paz.